Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura y cuando YouTube me lo ha permitido, vamos a reaccionar a Susana Zabaleta. Sabéis que cuando introduzco un cantante, una cantante, un grupo, un músico en el canal, me gusta saber más de esa persona o de ese grupo o de ese solista o lo que sea, ¿no? Así que vamos a investigar un poquito de Susana Zabaleta y ahora mismo volvemos, ¿de acuerdo? Para ponernos un poquito en contexto de quién es ella y demás, ¿de acuerdo? Vamos allá. Susana Zabaleta Ramos. 30 de septiembre de 1964. Es una soprano, actriz, conductora, presentadora y productora mexicana. Registro vocal. Su voz es de soprano de coloratura y con una extensión de voz capaz del do agudo y sobreagudo hasta al menos el fa sostenido 6, demostrando en su versión de Loving You. Nació el 30 de septiembre de 1964 en la ciudad de Monclova, México. Estudió ópera en Florencia, Italia, y finalizó posteriormente la carrera de concertista en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México. Al iniciar su carrera participó en conciertos con la orquesta de cámara de Olli Jolin, participando en las óperas La Traviata, El Elixir de Amor y Dido y Eneas, y ha desarrollado además espectáculos de teatro, pantomima y ópera con el grupo Quién es quién. Continuó con su preparación artística tomando clases de canto con Inma González, Enrique Patrón de Rueda y Marta Fénix. Entre 1986 y 1988 actuó en puestas en escena como El violinista en el tejado, Barnum, Don Quijote de la Mancha, Mi vida es mi vida y Magnolias de acero. Por su calidad de ambas facetas fue premiada con la Revelación del Heraldo de México, El Sol de México y otros reconocimientos por parte de la Asociación de Críticos en Teatro y Medios de Comunicación. En 1989 fue invitada a participar en las obras musicales Que Plantón y Sorpresas. En 1991 participó en la primera versión mexicana de Cats, que logró importantes reconocimientos. En 1996 protagonizó Funesta y en 1997 La Gran Magia. En septiembre y octubre de 1992 grabó su primer disco, ¿O fue un sueño?, editado el siguiente año, en 1993, bajo la dirección de Luis Carlos Esteban en Madrid, España. En 1993 participó con Eduardo Capetillo en la canción No existe el Dios, del álbum Aquí estoy. Susana recibió una invitación de parte de la distribuidora y productora Disney para interpretar los temas ¿Qué será? Quiero saber y Colores en el viento, temas centrales de la película Pocahontas. Susana también actuó en telenovelas como El filo de la muerte, La sombra del otro, Pueblo chino, Infierno grande. En 1996 desempeñó su primer papel protagonizado en la película Sobrenatural, que obtuvo importantes reconocimientos como en los festivales de cine de Puerto Rico y Huelva. En 1997 grabó su segunda producción discográfica, Desde el baño, una propuesta dentro del pop con participación literaria de David Torrens y músicos mexicanos de prestigio internacional, Sabo Romo, Eugenio y Fernando Toussaint, con la producción de Memo Gil. En 1998 participó en la telenovela Una luz en el camino, donde por primera vez realizó un personaje de villana, logrando una excelente crítica en su trabajo por parte de los medios de comunicación. Ese mismo año participó en la cinta mexicana Sexo, pudor y lágrimas, dirigida y escrita por Antonio Serrano, que fue un enorme éxito de taquilla. Por su personaje, fue acreedora de diversos premios, destacando el premio Ariel como mejor actriz del año. Tras este éxito, desempeñó el papel protagónico en la ópera Bufa el teléfono, reafirmando nuevamente su gusto por la ópera y el bel canto. En enero del 2001 actuó en la película Vivir mata, dirigida por Nicolás Echevarría, una comedia romántica con Daniel Jiménez Cacho, Luis Felipe
Tobar y Diana Bracho, que se estrenó en febrero del 2002. En noviembre del 2002 reunió temas clásicos navideños para presentar su disco titulado Sencillamente Navidad, producido y realizado por Eugenio y editada bajo el sello Fonovisa México. Posteriormente publicó el álbum recopilatorio Quiero Sentir Bonito y grabó en vivo el álbum Para Darle Cuerda al Mundo, cantando temas originales de Liliana Felipe. En este último recibió disco de oro por altas ventas. En el 2002 se lanza el exitoso y premiado álbum De la A a la Z, en el que forma un dueto con el compositor mexicano Armando Manzanero. En el 2007 lanza el disco Te Busqué, que incluye temas de Alejandro Sanz, Fito Páez, Elton John, Miguel Bosé y Nacho Cano, entre otros. El 30 de septiembre del 2009 lanza Amarrados, su segundo trabajo al lado de Armando Manzanero. El 2 de octubre del 2013, Susana Zabaleta firma una alianza discográfica por 5 años entre Universal Music México y Consecuencias, el sello discográfico independiente en donde se encuentra la mayor parte de su producción previa. El 6 de octubre del 2013 ofreció un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para presentar su 11º álbum, La Sensatez y la Cordura. En el 2019 hace de su voz de doblaje en la película animada Los Locos Adams, en la versión de la película de 1991 con la voz de Morticia Adams. En el 2021 nuevamente hace la voz de Morticia Adams en la película animada Los Locos Adams 2. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de Susana. Hay una trayectoria muy extensa de ella, la verdad. He tenido que un poquito abreviar porque si no aquí esto sería súper mega larguísimo, ¿de acuerdo? Y vamos a escucharla con la canción Contigo Aprendí. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información que os aparecerán aquí al ladito, ¿de acuerdo? Y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com. Ahí podéis investigar un poquito más de mí, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, que es gratuito. Y eso me ayuda muchísimo a seguir adelante con el canal, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con Susana Zabaleta y Contigo Aprendí. Vamos allá. Maestro Morel, gracias por estar aquí. Si así agarraran a las mujeres como él agarra a la guitarra, seríamos tan felices. Lástima. Ya por cómo empieza, intuyo que es muy sexy cantando. Cuidado. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. Sí, como ya os he dicho al principio de todo, es súper sexy cantando. Transmite muchísima sensualidad. Transmite mucha tranquilidad, mucha ternura. Y luego aparte pienso que también ella siente mucho lo que canta. Es una persona que le da lo mismo cantar en este tono que cantarlo un poco más grave, o sea, un poco más agudo, o sea, en fin, que tiene muchos matices en la voz, que trabaja con muchísimos matices en la voz, ¿no? La hace muy suave, la hace muy piano la canción, la hace muy suya. Sé que esta originalmente es muy suavecita esta canción, ¿no? Pero ella la hace muy suya esta canción también. A conocer un mundo nuevo de ilusiones. Tiene un bonito vibrato también al finalizar las frases y la verdad que es lo que os digo, ¿no? La veo muy sexy cantando, la veo pero súper centrada en lo que está cantando y luego aparte muy sentida, la voz, ¿no? La voz. Aprendí Ah, ah,
Qué bonito eso. Además es que esos toques en estas canciones, en este tipo de canciones, hace las canciones como mucho más romanticonas, mucho más sexys, ¿no? Mucho más, no sé, tiene algo, Susana Zabaleta, tiene algo que la hace muy sexy, tanto al cantar como físicamente. O sea, es guapísima, es guapísima. Que la semana tiene más de 7 días. Está cantando con una voz media, ¿de acuerdo? Una voz media muy, muy aguda, cuidado, muy aguda. Y bueno, pues lo que os digo, ¿no? Ese toque sensual que tiene también. Hacer mayores mis contadas alegrías. Esa I la ha pronunciado muy bien. Alegrías. Y luego un vibrato estupendo al terminar esa frase, ¿no? Es muy bonita cantando, es muy relajada, es muy, o sea, tiene lo que os digo, ¿no? Tiene ese tono muy, muy, muy bonito, ¿no? Muy relajado, está muy relajada cantando. Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Eso ha sido una escala descendente, lo aprendí. Ha hecho una cosa muy bonita porque además es que fijaros una cosa, lo ha subido un poquito y luego lo ha bajado, o sea, ella juega muchísimo también con los matices, ¿no? Con la versatilidad de la voz, juega muchísimo. Otra vez, es súper sexy, es muy sexy cantando, muy, muy, muy sexy. De hecho, es que no sé, no me la esperaba así, o sea, me esperaba alguna otra, no sé, de otra manera, no lo sé. Fijaros una cosa, mira, hace meses, un suscriptor, Álvaro, que desde aquí le mando un besazo muy grande, me pidió Susana Zabaleta hace muchísimos meses. Pero no creas, Álvaro, y a los demás suscriptores, que no lo he intentado muchísimas veces, pero siempre me bloqueaban. Siempre me bloqueaban, siempre me la bloqueaban. Yo no sé qué vídeo cogía, no sé qué vídeo cogía que me bloqueaban siempre la reacción, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a coger uno de un programa de televisión. A ver si por lo que sea, pues el filtro me lo deja pasar, ¿verdad? Y YouTube es tan amable, ¿verdad? Y tan extraordinario que me lo deja pasar. Pues eh, al final la hemos tenido en el canal, después de no sé cuantísimos intentos que he hecho, ¿no? Es que YouTube me tiene mucho cariño. Contigo aprendí. Tiene una voz muy bonita, pero de cabeza también, ¿eh? O sea, tiene unos agudos muy bonitos de cabeza y un contigo aprendí. Sube una voz de cabeza que es extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria, o sea, A ver la luz del otro lado de la luna. qué bonito vibrato. Y luego fijaros una cosa, es una canción que es muy conocida, Contigo aprendí, es una canción muy conocida. La verdad es que no es una canción que yo escuché muy asiduamente, la verdad. No la he escuchado muy asiduamente esta canción, pero sí que la conozco, evidentemente, sí que la conozco. Entonces, bueno, no sé, estuve investigando, ya os digo, diferentes vídeos y demás de ella, pero el caso es que yo no sé cuantísimas veces he intentado. No sé cuantísimas veces he intentado el que salga el vídeo de Susana Zabaleta, pero no ha habido manera, no ha habido manera. Evidentemente, no me esperaba la voz desde un principio cuando yo la escuché por primera vez, que no sé en qué canción fue, que además me mandasteis el link que salía con una grabación de un móvil, que salía muy sexy, con una boa de esto de plumas de colores, o sea, de color rojo, y no me acuerdo ahora cómo se llama la canción. Yo y mi memoria de Dolly. Gracias. Lo hace muy sexy. Contigo aprendí. Y cuidado, con mucho aire también, ¿eh? Contigo aprendí ese vibrato. Aprendí. Aprendí
el autor, evidentemente, Armando Manzanero. O sea, no lo tenemos en el canal, de hecho, la verdad es que no lo tenemos en el canal. Y no sé por qué, pero no lo tenemos en el canal. No lo sé por qué, pero bueno, el caso es que ella le da su toque personal y le da su toque así muy sexy. Tiene una voz muy, muy, muy aguda. Tiene una voz muy aguda. Cuidado en esta canción, ¿eh? En esta canción, que seguramente tenga otras canciones que a lo mejor tenga ahí una voz de pecho brutal. También tengo entendido que tiene muy poco reconocimiento esta mujer. No lo sé por qué, porque canta espectacular. O sea, canta espectacular, espectacular. Los vídeos que yo he podido ver de ella en YouTube, ¿no? Cuando la busco, pues Susana Zabaleta, no sé qué, me salen muy poquitas vistas en los vídeos. No sé por qué, no sé por qué. Si además es que canta como, no sé, o sea, canta como Los Ángeles, o sea, me transmite mucha paz. No sé si será solo a mí o también es a vosotros, no lo sé, pero a mí me transmite mucha paz. Que puede un beso ser más dulce y más profundo. Ahí ha subido un poquito más de cabeza, no ha hecho una voz tan, tan media, ¿no? Ha hecho una voz. Na, 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 na. Una voz más de cabeza. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Es que tiene muchos manejos en la voz. O sea, ella sube y baja todo lo que le apetece. O sea, es impresionante. No, no es una cosa que digas que es una voz lineal para nada en absoluto. O sea, tiene una voz que tiene un manejo extraordinario del aparato fonador, del registro número 1 y del registro número 2. O sea, baja y sube esas notas como quiere, ¿eh? Totalmente. Las viví. Eso ha quedado muy bonito, eso es precioso. O sea, no me digáis que eso no os relaja. Eso relaja a cualquiera, o sea, relaja a cualquiera eso. O sea, es que tiene una voz muy, 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 muy profunda, muy bonita, muy suya, muy característica, muy, no sé, la siento como que muy sensual, ¿no? Toda ella es sensual, no lo sé. No sé, me da esa sensación. Y contigo aprendí. Fijaros una cosa. Y contigo aprendí. Sube a esa voz de cabeza con el i, pero el i lo hace muy bien impostado porque se le escucha muy bien esa i. O sea, es como que la proyecta muy bien esa i. Que yo nací. Que yo nací. Además es que lo que os digo, pone ese toque de... me encanta. Es muy bonita cantando. El día en que te conocí. ¡Wow! Se ha introducido ahí un saxo estupendo, estupendo, y aparte el bajo, evidentemente, ¿no? El piano con el que ha empezado, ¿de acuerdo? Pero le ha dado ese toque aún más sensual todavía, y su movimiento también es muy sensual, ¿no? La veo muy sensual. Yo no sé qué os parecerá a vosotros, pero vamos, a mí me está dejando como que estoy anonadada, literal. O sea, la estoy viendo moverse y me está dejando anonadada. O sea, no encuentro el momento de parar el vídeo para que no me lo bloquee YouTube. Me estoy quedando así como, no sé, es que no sé, no sé. Me da como que me da muy buen rollito, no lo sé. Aquí se dice buen rollito, me da buena vibra, me da buen... Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo.
Ahí ha vocalizado un poquito más, si os habéis dado cuenta, y más profundo. Está mucho más vocalizado porque, si os habéis dado cuenta, también la impostación es mucho mayor. O sea, proyecta muchísimo más las notas. Antes estaba un poquitito más relajada, ha empezado la canción más piano, ¿no? Más suavecita, y ahora le ha puesto como que más vocalización. Siempre os digo, el vocalizar es muy bueno, pero según en qué casos, evidentemente, porque ha empezado prácticamente sin vocalizar y ha sido espectacular, porque ya lo que me ha transmitido ha sido una buena vibra, ha sido un buen rollo, ha sido una sensualidad, ha sido, no sé, me da muy buena vibra, me da buena vibra. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Tiene una cosa que también sí que es verdad que os puedo comentar, de que, a ver, no lo ponemos en práctica muchas veces los cantantes, yo la primera, ¿de acuerdo? Que cogemos aire por la boca. Que la na na ra na ra na ra, na 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 ra, y lo tendríamos que coger por la nariz. ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué es? ¿Eso por qué es? Porque no somos conscientes en ese momento de cuando cantamos lo bueno y lo malo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? O sea, lo más normal es que se tuviera que coger aire por la nariz, porque cogiéndolo por la boca podemos tener que se le llama flato al cantar, ¿de acuerdo? Que es, pues yo no sé si os habrá pasado alguna vez, ¿no? Que corréis mucho y cogéis mucho aire por la boca y os puede entrar flato. Pues es que los cantantes tenemos, entre comillas, esa manía, ¿no? De hacerlo así, pero porque no nos damos cuenta. Es inconsciente totalmente, ¿eh? Es inconsciente. Se lo nota un poquito coger el aire. Na, 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 ra, na, 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 ra, na, 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 na. O sea, se le escucha esa inhalación, pero por la boca. Las cosas buenas ya contigo las viví. Ahí ha cambiado, ahí ha cambiado de mecanismo. Las cosas buenas contigo las viví. Ha cambiado del el sistema número uno al sistema número 2, ¿no? O sea, ha cambiado totalmente de registro. La diferencia que hay no es mucha auditivamente, sí que es cierto que no es mucha, pero ya os digo que hay a cantantes que se le escucha muchísimo más el hacer el aprendí. Se le escucha muchísimo más el hacer esa transición, ¿no? Ella es espectacular y muy sexy. Cuidado. Y contigo aprendí. Me encanta porque es muy sensual, ¿eh? Es muy, muy, muy sensual, muy sensual. Y es que eso de... aprendí", ese pequeño raspy boy que hace ahí es espectacular. Que yo nací. Mucho aire ahí. Que yo nací. Mucho aire ahí. El día en que te conocí. Contigo aprendí. Muy bonita, la verdad es que muy bonita Susana Zabaleta, pero en todos los sentidos, o sea, muy bonita toda ella, bonita como canta, es muy bonito lo que transmite. Me transmite mucha dulzura, me transmite mucha sensualidad, no sé, es algo como que me da también ese buen rollito, ¿no? Esa buena vibra que llamamos aquí buen rollito, buena vibra, ¿no? Y bueno, poco más que añadir de ella. Ya he añadido muchísimo en el vídeo y ya os puedo comentar que realmente después de no sé cuántos intentos, intentando sacar la reacción, ¿de acuerdo? A ver si YouTube ya me lo permite de una vez, ¿verdad? Después de no sé cuántas veces, bloqueada. Y la conocéis en el canal, que tengo ganas de que la conozcáis en el canal, ¿de acuerdo? Álvaro, yo sé que me la pedisteis hace meses, pero meses y meses y meses, pero no pienses que no os hago caso, es que YouTube me bloquea
las reacciones. ¿Por qué? Porque no hago las pausas. Pero bueno, eso ya es cosa mía, es cosa aparte. Eso ya me tengo que buscar yo la vida. Aunque habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero bueno, son cosas que pasan y cosas que mi señor jefe YouTube me lo exige así. Pues nada, amores míos, si os ha gustado la reacción, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, sobre todo al botón rojo para que os lleguen todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Y nada, mis redes sociales, como ya sabéis, las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para lo que queráis, que no soy solo aquí, que hay aquí una pantallita y estoy yo aquí, hola, hola, soy Sheila, hola, soy Sheila. No, ¿vale? No. Soy de carne y hueso y estoy aquí detrás y estoy en las redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Eso sí, con paciencia. Eso sí que es verdad que os lo digo siempre con paciencia. Así que nada, amores, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo siempre de la mano. Chao.